Hola y bienvenidos a otro vídeo de Aprenda Anestesia. En este vídeo me gustaría que revisáramos algunos de mis errores favoritos. La errorología, ¿no? O el comentar historias, anécdotas, etc. es una de las formas que tiene el hombre de aprender, ¿no? Es una forma muy primitiva. Aprendo los errores que ha cometido otro y no los tengo que cometer yo. Así que en este vídeo me gustaría revisar algunos de los errores que he leído, he aprendido, he cometido y he estudiado para que os sirvan también a vosotros y no tropecéis en las mismas piedras que ya han tropezado muchos otros. Bien, vamos a empezar con los errores con la medicación intratecal. De hecho, hicimos un vídeo solo de seguridad en el bloqueo intratecal y buena parte de ello tenía que ver con las estrategias para evitar los errores de medicación a la hora de administrar por vía intratecal. El bloqueo intratecal es un bloqueo sumamente frecuente, es de los bloqueos más habituales que hacemos. Por lo tanto, tiene el riesgo de que lo tenemos sumamente automatizado, ¿vale? Es muy habitual que estemos cargando nuestras cosas, ordenando nuestro material, pinchando, cargando la medicación, al tiempo que estamos hablando con el residente o hablando con la enfermera y comentando otras cosas. Y es nuestro cerebelo, ¿no?, el que hace todo en piloto automático. Esto abre la puerta a que cometamos errores. Sobre todo si la otra persona que nos asiste, nuestro enfermero o auxiliar o lo que sea, tampoco nos ayuda en este sentido y nos obliga a centrarnos en lo que estamos haciendo. Por lo tanto, cuando administremos medicación intratecal, muy importante ser conscientes de esto y obligarnos a nosotros mismos a entrar en un modo de cabina estéril, ¿no? Sterile cockpit, ¿no? Que es no ponerte a hablar de cosas, a conversar de que si me cambias la guardia de no sé qué, justo en el momento en que estamos preparando un bloqueo intratecal y haciendo un bloqueo intratecal. Tenemos que obligarnos a centrar nuestra atención en lo que estamos haciendo. Algunos de los errores más frecuentemente reportados tienen que ver con las ampollas tanto de ondansetron como de tranexámico, que se parecen mucho a las ampollas de fentanilo. Y como ponemos fentanilo muy frecuentemente en las anestesias intratecales, no es raro que alguna vez te puedan ofrecer para cargar una ampolla de estos fármacos que no son fentanilo, con consecuencias catastróficas cuando ese fármaco se inyecta a nivel intratecal. Por eso la importancia de todo el ritual, ¿verdad?, de leer la ampolla que estás cargando, obligar a la otra persona que te lea la ampolla, ¿vale?, y que los dos os ayudéis a centraros en lo que estáis haciendo y a chequear lo que está diciendo el otro, ¿vale? O sea, tienes que estar de acuerdo con lo que te ha dicho el otro y leer lo mismo que ha leído el otro. Existen otras formas de tratar de mitigar estos riesgos, como podría ser el guardar la medicación intratecal en un cajón aparte o hacer un chequeo en un Pixi o en un comprobador de fármacos, ¿verdad? Y que te diga que efectivamente la ampolla que estás sujetando es la ampolla de fentanilo, ¿no? Eso sería una manera automatizada, etcétera. Pero la última barrera siempre vais a ser vosotros, los operadores, el que está haciendo la Raki con su asistente, sois los que hacéis la última comprobación de qué es lo que estáis cargando. Siguiendo con los bloqueos neuroaxiales, pasamos a la epidural. Ya sabéis que el equivocar la vía de administración con la medicación epidural, sobre todo en bomba, sobre todo en las maternidades, ¿no?, y conectar la bomba epidural a la vía venosa, es el error más frecuentemente reportado. Y es algo muy universal que ocurre en todos los hospitales del mundo, no voy a decir todos los días, y por lo tanto, yo siempre le digo a los residentes la importancia de ser muy talibán con las pegatinas, ¿no? A veces parece una tontería poner una pegatina en una vía periférica, pero cada vez que rotulamos y rotulamos bien una vía, estamos adiestrando a nuestro cerebro, a nuestras manos y al personal que trabaja con esas vías a identificar esas vías. Cosa de que el día en que hay vías que no coinciden o que te falta una pegatina, eso salta una alarma en tu cerebro y dices, a lo mejor estoy conectando algo de forma incorrecta. Es importante que cuando rotulemos le saquemos el máximo partido a las pegatinas, ¿vale? No es poner pegatinas por poner pegatinas, tenemos que ponerlas de manera que hagan el mayor daño posible, ¿vale? Entonces, yo puedo poner una pegatina, imaginaros, de arteria, justo en donde sale, ¿no?, la alargadera de la arteria. Pero no es ahí normalmente donde me voy a equivocar. Yo me voy a equivocar generalmente en la llave de 3 pasos de la arteria, que si a lo mejor está a 1 metro de distancia de donde está la pegatina, pues la pegatina no me está ayudando a que yo esa llave de 3 pasos la identifique como arteria.
Por lo tanto, ¿qué suelo hacer yo con las pegatinas de arteria? Pues como habéis visto en otros vídeos, suelo poner pegatinas a los lados de la llave de 3 pasos o en el mismo tapón de bioseguridad que le pongo a la arteria, ¿vale? De manera que me sea muy difícil confundir esa llave de 3 pasos con la llave de 3 pasos que tengo al lado de la vía venosa periférica. En cuanto a las epidurales, que es lo que estábamos mencionando, siempre tratar de poner vuestras pegatinas de manera que coincidan y se vean cerca y que se enganche color con color, amarillo con amarillo, y que eso sea el estándar que uséis. Otro de mis errores favoritos tiene que ver con los fallos en las dosis cuando cambiamos de entorno o de rango de edad de paciente, ¿vale? Esto me ocurre a mí a veces cuando hago adultos, porque normalmente hago niños, y me puedo quedar corto con la dosis de algún fármaco que se la calculo a la baja. Y lo mismo le puede ocurrir a la gente que normalmente hace adultos y ocasionalmente hace niños, ¿no? Que se pueden pasar con la dosis. Entonces, siempre que vayamos a cambiar nuestro registro y va a hacer algo que no hacemos habitualmente, os recuerdo siempre pensar antes de pasar al paciente la dosis que vais a administrar, hacer vuestros cálculos tranquilamente sin el estrés de que ya está pasado el paciente. Otra cosa que yo suelo hacer para tratar de mitigar este tipo de errores es cuando tengo que administrar una dosis de un fármaco en un rango de edad que yo no suelo trabajar o un fármaco que no uso habitualmente, es confirmar con algún compañero, alguien que sí use ese fármaco o en ese rango de dosis y que te diga que efectivamente te confirme que has cargado bien tu jeringa y que la dosis que has calculado, le voy a poner tanto de esta jeringa, es correcto. Otro de los errores clásicos que me gusta comentar con los residentes tiene que ver con confundir dos productos que suele haber en el quirófano. Por un lado el Novecutan, que es un adhesivo, ¿no? Una especie de pegamento vaporizado, y el Silco Spray, que es silicona vaporizada, que es un lubricante. Los dos vienen en bases cilíndricos y aunque son de colores un poco distintos, son relativamente confundibles para el personal más neófito. Existen anécdotas, historias de pacientes en los cuales se lubricó el tubo con el pegamento. Esto me lleva a una enseñanza para los residentes que tiene que ver con la supervisión cercana de todo lo que tenga que ver con la vía aérea. Es importante que idealmente tú te prepares tu tubo, tu jeringa, tu laringo, todo tu material que vas a usar, que tú fijes tu tubo y dejes todo como tú crees que tenga que estar, ¿vale? No que lo des por sentado y que otra persona termine fijando el tubo, otra persona te lo haya preparado, etcétera, ¿vale? Si tú no lo vas a preparar o tú no lo vas a fijar, entonces sí, por lo menos tienes que estar muy pendiente de revisar cómo se está haciendo y luego confirmar que está como a ti te gusta, ¿vale? Esto el equivalente también lo tenéis en las vías venosas, que os he dicho siempre la importancia de que la vía venosa esté bien canalizada en los bebés, en los niños pequeñitos, porque las cánulas son tan cortas, ¿vale? Si tú estás pendiente de cómo se canaliza una vía, a lo mejor ves que han canalizado la vía y prácticamente no se ha avanzado nada de Avocat dentro de la vena. O sea, es una vía muy insegura que no te va a servir, que se va a extravasar en minutos al rato de haberse canalizado. Y tú vas a estar trabajando en una vía que es insegura. Si tú no has estado vigilando y supervisando, no te enteras, ¿vale? Y tienes ese error latente ahí que en cualquier momento te va a dar el susto. Otro de los errores más frecuentes a los cuales estamos expuestos tiene que ver con el confundir ampollas de las intravenosas que usamos todos los días, ¿vale? Por eso la importancia de leer todas las ampollas que cogemos para cargar. Aunque parece una tontería, leer la misma ampolla todos los días, que tú sabes que está en el mismo cajetín, etc. Cuando haces esto suficientes veces te das cuenta que eventualmente un día te van a poner una ampolla que no es en el cajetín que no es y acabas administrando una medicación equivocada. Todos pensamos que no nos va a ocurrir. Yo recientemente tuve una anécdota con una residente que cargó Anectine en vez de cargar la dexametasona y dijo: ay, es la primera vez que me pasa, te lo juro que siempre leo las ampollas. Cierto, pero ese día no leyó la ampolla, por eso hay que hacerlo siempre. Tenemos que ser conscientes de que los fabricantes no tienen como prioridad el hacer ampollas muy distintas. Las ampollas suelen ser más o menos similares y hay de distintos tipos. Pues hay las que son oscuras, las que son un poco rojas, y de tamaños pues tampoco tenemos muchos tamaños. Entonces va a haber siempre unas familias de tipos de ampollas que vamos a poder confundir. Por lo tanto es imprescindible que siempre leáis antes de cargar la medicación. Otro error frecuente es el de la programación de las bombas. Aquí nuevamente pasa lo mismo, ¿no? Que uno piensa siempre que no se va a equivocar al programar una bomba. Te cuesta pensar que vas a ser tan tonto de programar algo mal.
pero ocurre, y por eso la recomendación de hacer los dobles chequeos es así. Una de las estrategias que se pueden tener para minimizar los errores con las bombas es tener bibliotecas de fármacos, ¿no? Donde tú tengas ya preprogramado tus protocolos, de manera que tú tengas que meter el mínimo de información posible. A lo mejor solo meter el peso del paciente, con lo cual es más difícil que metiendo un dato, el peso, 20 kilos, te equivoques en algo. Pero si tienes que meter cada vez la concentración, el vial, los mililitros, el peso, la talla, el no sé qué, el no sé cuánto, pues es posible que en alguna de esas digitaciones tú metas un 0 de más, un 0 de menos, te equivoques y al final pues la perfusión que te dé sea mala. Otro hábito que es bueno tener es que cuando uno termina de hacer una programación de una bomba, y solamente sirve para una prescripción electrónica, ¿no? Cuando tú estás prescribiendo medicación, cuando terminas deberías mirar el número final que te da, ¿no? Entonces tú le dices 0,1 microgramos kilo minuto de remifentanilo, lo dejas programado, y la bomba te dice que va a darle a 20 mililitros hora. Entonces tú dices, esto me suena a mí, que para un paciente adulto 0,1 microgramos kilo minuto van a ser 20 mililitros hora, imaginaros. Sí, me cuadra, ¿no? Si te sale 2, pues no te va a cuadrar. Si te sale 200, tampoco. Entonces fíjate cuando termines de programar qué es lo que dice la bomba, ¿vale? Y si te escama, lo tienes que revisar, porque es muy posible que te hayas equivocado en alguna de las digitaciones. Algunos de los errores que tenemos con la anestesia total intravenosa, ¿no? Cuando usamos las bombas para generar nuestra anestesia, la verdad es que vienen de no seguir las recomendaciones que tiene la administración intravenosa de anestesia. Entonces, ¿cuáles son los errores frecuentes? Pues usar una vía, por ejemplo, que viene de la planta, una vía que viene en la flexura, que lleva acogida 3 días y que no es raro que te dé problemas durante la anestesia, se extravase, etc. Entonces, lo primero, intentar usar una vía fresca, una vía que conozcas tú, una vía que tú das por segura porque la has canalizado tú y os ha canalizado delante de tus ojos y te da seguridad. Usar una vía que vaya a estar en una localización que tú puedas vigilar, que puedas estar mirando y revisando que eso no se ha extravasado, que no está refluyendo. Usar un sistema con válvulas antirreflujo, de manera que no haya reflujo y que lo que está metiendo por un lado está volviendo por algún otro sistema. Y luego tendríamos pues todos los errores de programación de la bomba, que ya hemos mencionado un poco cómo podríamos mitigarlos. Luego tenemos los errores de prescripción. No es raro que te llamen durante la guardia, tú estás liado en el quirófano y te dicen que tal paciente tiene dolor o se está vomitando o lo que sea, y tú le dices, pues ponle no sé qué, ponle una ampolla no sé cuánto. Bien, cuando prescribimos por teléfono, claramente estamos bypasseando un montón de barreras de seguridad que vienen incluidas en la prescripción electrónica, porque si tú te obligas a ti mismo a meterte en el paciente, pues automáticamente a lo mejor te van a saltar algunas alarmas o algunos carteles que te dicen pues que tiene cierta patología o que es alérgico a algo, y si prescribes en el ordenador, pues es posible que si tú le prescribes algo te diga, pues el paciente ya tiene 3 fármacos de este tipo, o ya tiene pautado esto, o es alérgico a esta familia de fármacos. Por lo tanto, trata siempre de ser consciente que cuando prescribas algo por teléfono, estás en una situación de mucho mayor riesgo. Evítalo en la medida de lo posible, y si lo vas a hacer, no lo hagas con prisa. Entonces tienes que pues preguntar a la persona que te está llamando, vale, ¿es alérgico a algo? Es no sé qué, está tomando algo más, etcétera, ¿no? No simplemente, vale, tiene tal, ponle una ampolla de tal, luego me paso, ¿vale? Porque ahí sí que vas a estar en una situación de mucho mayor riesgo. Otro error relativamente frecuente en anestesia es cuando aplicamos una mascarilla o una conexión de tubuladuras a un paciente y no está saliendo gas por esas tubuladuras, ¿vale? Quiere decir que ha habido algún problema río arriba que hace que yo creo que estoy entregando gas, y no es así, ¿vale? Esto puede ser porque la pestaña de la máquina de anestesia está puesta, imaginaros, en externo y tú le has conectado a las tubuladuras del interno o viceversa. Puede ser porque se ha desconectado la conexión que lleva el oxígeno, ¿no? Esto ocurre mucho en la URPA. Tú colocas al paciente la mascarilla o lo que sea y se ha soltado la conexión de la pared, o se ha soltado la conexión del Mapleson, o el flujómetro que hay en la pared, que tiene una pestañita que dirige el flujo por 2 caminos distintos, también está mal seleccionado y está saliendo por otro lado. Un hábito imprescindible para los residentes de anestesia y en general para el personal sanitario
que vaya a trabajar en vía aérea es cada vez que tú vayas a aplicarle a alguien, le vas a poner una mascarilla, le vas a conectar el tubo, te lo tienes que poner en la oreja y escuchar y ver que efectivamente hay flujo, ¿vale? Bueno, pues ahí lo tenéis. Hemos revisado algunos errores que es interesante conocer, ¿vale? Para poder evitar cometerlos, ¿no? Y estar un poco más alerta en esas situaciones. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si os ha gustado, por favor, darle a like. Y si queréis ver más vídeos como este sobre anestesia y seguridad en el quirófano, suscribiros al canal. Muchas gracias y os veo en el siguiente vídeo. Hasta pronto.